No me trajo un boli, si me lo... Muchas gracias por su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, donde además hoy, como ven, nos acompaña el vicepresidente segundo, consejero de Sanidad y Política Social, porque entendemos que hay que actualizar la situación de los brotes en la región, así como todo lo que acontece con la pandemia, de la que no hemos salido y de la que tenemos los responsables públicos que insistir que no hemos salido y que, por tanto, todas las medidas de responsabilidad individual que el conjunto de los ciudadanos pueden y deben tomar, todas las veces que lo digamos serán pocas. Y ahora el vicepresidente les contará lo más importante a ese respecto de la situación COVID en nuestra región, así como de algunas modificaciones importantes también respecto del uso de mascarillas en Extremadura, que, como saben, ya llevamos unos días siendo obligatorio su uso y animamos, por tanto, a ese deber de los ciudadanos de mantener el uso obligatorio de las mascarillas en nuestra comunidad autónoma. Los asuntos que componen el orden del día del Consejo de Gobierno, siempre les relato los más importantes con objeto de informar y comunicar a los ciudadanos a través de los medios, y el resto, como siempre, lo encontrarán en la reseña que el Gabinete de Prensa les traslada al término de esta rueda de prensa. El primero de ellos tiene que ver con el esfuerzo que el Gobierno autonómico viene haciendo para que la situación de esta pandemia no genere brechas sociales en el sistema educativo extremeño, entendiendo que no todas las familias pueden tener el mismo acceso y uso a las nuevas tecnologías. Hoy la Junta de Extremadura autoriza la contratación por vía de urgencia de un nuevo suministro de dispositivos tablets con conectividad destinados a los centros educativos no universitarios de titularidad de la comunidad autónoma, con un presupuesto de 2 millones de euros. Es un esfuerzo continuado que tenemos que hacer para prepararnos para el siguiente curso escolar, como ya les avanzó la consejera del ramo hace unos días, y dotar de los medios adecuados a los centros educativos no universitarios para que ningún niño, ninguna niña se quede sin recibir la educación en los mismos términos de calidad que si la existencia del COVID no fuera tal. A este esfuerzo, que va a suponer la adquisición de más de 7.000 dispositivos, se suman los 1.150 equipos con conectividad que adquirimos en la primavera de este mismo año 2020 y los más de 14.000 equipos con los que ya contaban los centros educativos de titularidad de la comunidad autónoma. Vamos a comprar 7.000. Compramos 1.150 en la pasada primavera y ya contábamos con 14.000. Todo el esfuerzo que hagamos para garantizar el igual acceso a la calidad educativa del conjunto de las familias en Extremadura será poco. Y en ese sentido autorizamos hoy la compra de estos 2 millones de euros para llegar a más de 7.142 alumnos y, por tanto, familias con esa adquisición de tablets con conectividad. En el mismo sentido, y para mantener los servicios educativos que entendemos esenciales, autorizamos hoy desde la Secretaría General de Educación, desde la Consejería de Educación, los 2 millones, más de 600.000 euros, 2.600.000 euros que destinamos anualmente al mantenimiento, a la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para el mantenimiento de los centros infantiles de 0 a 3 años en nuestra comunidad autónoma para el ejercicio 2020. Puede parecernos que llega un poco tarde esta subvención y no es más que la situación de parálisis que hemos tenido respecto del COVID y, por lo tanto, hoy ya traemos estas subvenciones que, con estas ayudas, llegamos a más de 16.900 niños en nuestra comunidad autónoma y a más de 165 ayuntamientos. Saben ustedes que tenemos centros de educación infantil de 3 tipologías. Los 40 que son puros de titularidad y gestión de la Junta de Extremadura, antiguas guarderías que se hicieron en los años 80, estos que subvencionamos, y otras 11 que están a través de convenios con la Junta de Extremadura. Por tanto, el esfuerzo recae siempre sobre la Administración autonómica, pero también agradecemos el esfuerzo y la colaboración permanente de los ayuntamientos de nuestra región para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Y, en último lugar, de los asuntos ordinarios y también de la Consejería de Educación, en un esfuerzo permanente que estamos obligados a hacer, atendiendo a las cifras de paro juvenil que tiene nuestra región, que nunca son halagüeñas, aunque es verdad que en estos últimos 5 años se ha rebajado y mejorado esa tasa de paro juvenil, sigue siendo muy alta y, por tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para atajarla. En ese sentido, pues vamos a darle hoy luz verde a renovar la colaboración entre
la Junta de Extremadura, el Servicio Público de Empleo y la Escuela de Organización Industrial para el programa denominado Millennials, que ha permitido hacer distintas acciones formativas muy importantes destinadas a aquellos jóvenes menores de entre 25 y 30 años que están en una situación de desempleo y de búsqueda activa de empleo. No podíamos quedar a los jóvenes que en un tiempo atrás de crisis económica decidieron abandonar de manera prematura los estudios. Por tanto, los poderes públicos no pueden abandonar a esos jóvenes que han sido el objeto principal de los fondos del Sistema de Garantía Juvenil y de todo el esfuerzo que venimos haciendo desde la Consejería de Educación y Empleo. Se estima que vamos a beneficiar aproximadamente a 800 jóvenes a través de 50 acciones formativas y, por tanto, hoy, con 2 millones de euros de presupuesto, cofinanciados en más de un 80%, más de un 90%, con el programa operativo de intervención del Fondo Social Europeo Garantía Juvenil, y el resto, que es una parte muy reducida, lo pone la Junta de Extremadura con el esfuerzo permanente de ser capaces de dar respuesta a la empleabilidad de las personas jóvenes no ocupadas de nuestra región. Y en otro orden de cosas, y no menos importante, todo lo contrario, el Consejo de Gobierno ha visto hoy en primera lectura 2 nuevos decretos leyes que vamos a enviar al Parlamento para acabar el periodo de sesiones del actual el último pleno del actual periodo de sesiones, convalidando medidas importantes que tienen que ver con el COVID tras el debate del Estado de la región. Se trata del Decreto Ley de Medidas para la Activación de la Demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. Este es el decreto que va a regular el PADES, que es el Plan de Activación de la Demanda que el presidente de la Junta de Extremadura hace apenas 2 días planteaba en su discurso del debate del Estado de la región. Estamos hablando de la reactivación del comercio al por menor del textil y el calzado, de la reactivación del comercio al por menor del mueble, de la venta de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética y de la eficiencia energética en la accesibilidad. Esos 5 planes que forman el PADEX pues tienen que tener una regulación especial que hoy el Consejo de Gobierno ha visto en primera lectura y que será aprobado definitivamente en el próximo Consejo de Gobierno ordinario que tendrá lugar el miércoles de la semana que viene. Junto a este decreto ley viene otro decreto ley necesario, que es el decreto ley que establece el régimen sancionador de la situación actual en la que estamos y de la que podrá hablar con mayor entendimiento y conocimiento la autoridad sanitaria, el vicepresidente segundo. Estos 2 decretos leyes, el de medidas de activación y el del régimen sancionador de COVID en este momento en Extremadura, van a ser trasladados, como venimos haciendo, en un convencimiento de que el diálogo es la mejor fórmula para tomar las decisiones, a pesar de la mayoría absoluta que tenemos como Gobierno de la Junta de Extremadura. Serán enviados a las fuerzas políticas con representación parlamentaria y, por tanto, de aquí al miércoles que viene podremos recoger cuantas consideraciones sus señorías quieran hacernos, como así ha sido también en un debate del Estado de la región, que el Gobierno quiere calificar hoy de provechoso, de productivo, y que, dando las gracias a los grupos parlamentarios por el trabajo desarrollado con las propuestas de resolución y por el esfuerzo compartido que hemos hecho y que, entre otras cosas, es el que esperan los ciudadanos de nosotros. Con esto termino y doy la palabra al vicepresidente segundo para que actualice toda la situación de los brotes y toda la situación de COVID-19 en la comunidad autónoma. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria. Me van a permitir que mis primeras palabras, como siempre, sean de condolencia a los seres queridos de esas personas que han perdido a alguien como consecuencia de la COVID-19. Mis primeras palabras también quiero que sean de deseo de recuperación completa y de recuperación pronta de aquellas personas que ahora mismo se encuentran infectadas. Y mis primeras palabras también quiero que sean unas palabras de agradecimiento a todo el personal sanitario, a todo el personal de las residencias, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las policías locales, a todos aquellos trabajadores de los servicios esenciales que nos parecen fundamentales. Empiezo por donde ha terminado la consejera. El decreto ley de régimen sancionador es que hasta ahora veníamos llamando en las distintas normativas que íbamos sacando el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública y se hace necesario que trabajemos en un nuevo régimen sancionador.
un nuevo régimen sancionador que tendrá que ver pues, con el uso obligatorio de las mascarillas, un régimen sancionador que tendrá que ver con el tema de los aforos, un régimen sancionador que tendrá que ver con el tema que se refiere a todo lo que tiene que ver con la apertura de determinados espacios de ocio, locales comerciales, etcétera, ¿no? Estamos trabajando intensamente y yo creo que estará en opinión pública en el portal de transparencia el próximo lunes. En segundo lugar, quería trasladarle algunas cuestiones que han sido objeto de dudas y que se me han trasladado a lo largo de estos días en relación con el uso obligatorio de la mascarilla. Sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla, ya lo era con el Real Decreto de Nueva Normalidad y nosotros lo que hacemos es intensificar el uso obligatorio de la mascarilla. Lo hicimos a través de la resolución que firmé hace unos días y vamos a adoptar una serie de medidas para aclarar determinadas cuestiones que, sobre todo, el sector del trabajo nos estaba generando y nos estaba manifestando algunas dudas. Paso a decirles dónde es obligatorio el uso de la mascarilla para que quede absolutamente claro. Es obligatorio el uso de la mascarilla en la vía pública. Es obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público. Ahí es obligatorio. Es obligatorio en todos los centros de trabajo de titularidad pública y privada, en aquellas zonas abiertas o de atención habitual al público o lugares de uso común de los trabajadores. Es decir, zonas de descanso de los trabajadores, pues también ahí es obligatorio el uso de la mascarilla. Y de la misma forma también es obligatorio el uso de mascarilla en aquellos espacios en los que habitualmente no se atiende al público, pero que son despachos o asimilados, en lo que no se garantice una ventilación individualizada, natural o artificial, directa o indirecta. Por lo tanto, aunque esto esté ocupado por una sola persona, si no se asegura la ventilación de ese despacho, es obligatorio el uso de la mascarilla, aparte, como saben, de ser obligatorio en los medios de transporte. ¿Dónde flexibilizamos? Flexibilizamos en las actividades laborales al aire libre que supongan un esfuerzo físico intenso y continuado. Dos ejemplos fundamentales: la gente que trabaja en el campo y la gente que trabaja en la construcción. O sea, no podemos hacer obligatorio el uso de la mascarilla porque los problemas de salud que no origine el COVID van a ser provocados por un golpe de calor. Por lo tanto, ahí relajamos las medidas que se refieren a las actividades laborales al aire libre que supongan un esfuerzo intenso y continuado. Pero ahí es obligatorio que se mantenga la distancia de seguridad. Y esto lo tienen que saber muy bien los empleadores para que tengan absolutamente claro que tienen que adoptarse las medidas necesarias para una distancia de seguridad que, como saben, es de 1,5 metros, de 1,5 metros. De la misma forma, por el incumplimiento reiterado en las piscinas, sobre todo de uso comunitario, en las comunidades de vecinos, haremos que en las piscinas u otros lugares de baño, cuando se esté tumbado al sol y se garantice una distancia interpersonal con personas no convivientes de al menos 1,5 metros, tampoco será obligatorio el uso de la mascarilla. Y por último, en los espacios naturales o al aire libre o vías públicas, fuera de los núcleos de población, siempre que se trate de paseos individuales o de paseos con convivientes y en lugares donde no exista una afluencia numerosa de personas y siempre que se garantice el 1,5 metros de seguridad, también flexibilizaremos el uso de la mascarilla. Por supuesto, siguen activas todas aquellas excepciones al uso obligatorio de la mascarilla que ya venían recogidas y que suponen que determinados problemas de salud, respiratorios, de trastornos de salud mental, algunas discapacidades, sobre todo intelectuales, pues no lleven a que el uso de la mascarilla pueda ser posible porque genere algún tipo de problema. Paso a detallarles, en segundo lugar,
la situación que tenemos, la situación epidemiológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Saben que a día de hoy tenemos declarado 8 brotes en la ciudad de Badajoz y tenemos declarado un brote en la ciudad de Navalmoral de la Mata. El de la ciudad de Navalmoral de la Mata, decirles que es un brote que está en regresión, es decir, un brote absolutamente controlado, un brote que en los próximos días podrá ser cerrado, porque en este momento las personas que aún mantenemos en seguimiento y aislados son 4 personas en total. Recuerden que comenzamos con 63 personas. Hemos ido dando altas y en el brote de Navalmoral ahora mismo lo que tenemos son 4 personas. De los brotes de Badajoz, paso a detallarles los casos para que vean la buena evolución que llevan los brotes de Badajoz, si bien es verdad que todavía estamos en una situación más precoz que en el brote de Navalmoral de la Mata. Paso a detallarles el brote número 1, un brote que empezó con 109 contactos, con 117 personas en seguimiento, 117 personas en seguimiento, y que en el momento actual nos quedan 4 personas en seguimiento. Brote 1. Brote 2. Empezamos con 63 personas en seguimiento y en este momento nos queda 1 persona en seguimiento. Por lo tanto, son 2 brotes que por su evolución han ido muy bien en el tiempo y probablemente también puedan ser cerrados en los próximos días. Brote 3. Empezamos a seguir a 81 personas y en este momento estamos siguiendo a 16 positivos y 12 contactos. Es decir, un total de 28 personas de las 81 que comenzamos a seguir. El brote 4, que comenzamos a seguir 286 personas, es un brote que lleva menos evolución, por lo tanto, estamos siguiendo en este momento a 52 positivos y a 223 contactos en seguimiento. En el brote 5 estuvimos siguiendo a 97 personas y en este momento nos encontramos siguiendo a 12 casos y 72 contactos. El brote 6 hemos estado siguiendo a un total de 200 personas y en este momento estamos siguiendo a 17 casos y a 173 contactos. El brote 7 estuvimos siguiendo a un total de 46 personas y en este momento estamos siguiendo a las mismas personas, 4 casos en seguimiento y 42 contactos en seguimiento. Y el brote 8, por lo tanto, ese brote es de estabilidad. Y el brote 8 llegamos a seguir a 72 personas y en este momento seguimos estando en seguimiento esas 72 personas. Serían 11 casos en seguimiento y 61 personas en contacto. Por lo tanto, decirle que en la ciudad de Badajoz, en este momento, relacionados con los brotes, en el total tenemos 117 casos que estamos siguiendo todavía y 583 contactos que estamos siguiendo todavía. No obstante, las previsiones que tenemos son buenas, los últimos datos que están saliendo en los últimos días son también buenas y, por lo tanto, entendemos que esos brotes están, como dice hoy un titular de uno de los periódicos de tirada regional, están acorralados. Lo que quiere decir es que están acotados y con un control estrecho. Lamentablemente, en los datos que haremos públicos a lo largo de la tarde de hoy, tendremos que declarar un brote nuevo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Es un brote que se origina por una ciudadana que viene de Francia, por lo tanto es un brote cuyo caso índice es importado,
y se ubica en la localidad de Peraleda de la Mata. Peraleda de la Mata. Tenemos 15 positivos, saben ustedes que más de 3 positivos, es brote, con lo cual hoy comunicaremos al Ministerio de Sanidad y lo declararemos como brote. De la misma forma, he informado al alcalde de la localidad de Peraleda de la Mata de la existencia de un brote en su localidad, porque en este momento nos disponemos a adoptar las siguientes medidas en Peraleda de la Mata. Un refuerzo de las medidas de salud pública. Tenemos que hacer un estudio muy minucioso de contactos con veterinarios, no solo de la zona de salud de Navalmoral de la Mata, sino que se van a incorporar veterinarios de Talayuela, veterinarios de Boonal y veterinarios de Villar del Pedroso, así como cuantos otros fuesen necesarios, como hicimos en la ciudad de Badajoz, para yugular el brote en cuanto se produce. Y en segundo lugar, vamos a proceder por parte de Salud Pública al confinamiento de los casos y de los contactos que se detecten en Peraleda de la Mata. Confinamiento de los casos y de los contactos. Y, de común acuerdo con el alcalde, puesto que la tasa de incidencia por 100.000 es de 1,07 y, por lo tanto, no parece que estuviese indicado el aislamiento del pueblo en este momento, ayudaremos al alcalde a redactar un bando que recomiende a la población de Peraleda de la Mata, primero, que si se pueden quedar en casa, se queden en casa y salgan lo justo y lo imprescindible. En segundo lugar, que si pueden, no viajen. Es decir, que intenten evitar los viajes que sean innecesarios. Y, en tercer lugar, insistiremos en los aforos, insistiremos en los eventos, insistiremos en la circulación, en el distanciamiento y en las medidas de higiene de cara a que no se produzcan aglomeraciones y se permita siempre el distanciamiento social en el pueblo. Si hubiese que adoptar otro tipo de medidas, pues lo adoptaríamos sin duda alguna. Acabo de hablar también con el alcalde de Fuente del Maestre, porque hoy daremos 2 positivos en Fuente del Maestre que se vienen a incorporar a los positivos que teníamos ayer, pero esto no es un brote porque es un agrupamiento familiar, por lo tanto no hay que adoptar ningún tipo de medidas de momento. Sí realizaremos un seguimiento muy estrecho por parte de Salud Pública del agrupamiento familiar de Fuente del Maestre. Por mi parte, nada más, y si así lo estima la consejera, pasamos a las preguntas. Gracias. Pues buenos días, muchas gracias al vicepresidente segundo y a la consejera portavoz por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación, a los que nos siguen en la sala y a los que nos siguen por videoconferencia. Si hay alguna pregunta en la sala. Sí, Delia Martín, de Canal Extremadura. Le pregunto primero a la consejera y después al vicepresidente. Consejera, ya está la agenda de reactivación en la Asamblea que llevó el presidente el otro día. ¿Nos puede comentar un poco cuál es la tramitación? Aunque sí sabemos que algunos de los ejes o de las áreas que lleva se van a tramitar a través de leyes, pero ¿cuál es el siguiente paso legislativo ahora? Si nos puede dar información. Nosotros registramos ayer la agenda en el Parlamento y ahora es la mesa de la Cámara como órgano de gobierno y las fuerzas políticas quienes tienen que, conforme al reglamento de la Cámara, determinar cómo se va a trabajar esa agenda. El deseo del Gobierno es que esa agenda sea lo más participativa posible. Ya ha sido debatida y mejorada con los agentes sociales y económicos y con una parte importante de la sociedad civil con la que nos hemos estado reuniendo los distintos consejeros y equipos de las consejerías y entendemos muy necesaria la participación de las fuerzas políticas. Agradecemos, además, que una de las propuestas de resolución que se aprobó por unanimidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista fuera precisamente esa, el invitar a la concurrencia y participación de los grupos políticos para mejorar la agenda. Es verdad que hay medidas que no pueden esperar, como la activación de la demanda, que requiere de que el Gobierno ponga la maquinaria administrativa en marcha
porque la economía extremeña tiene que ser reactivada ya, no puede esperar más. Ya sabe usted la estimación que hay de caída del Producto Interior Bruto de la región y el impacto económico que el COVID está teniendo en nuestra comunidad autónoma. Pero en la agenda hay muchas otras medidas que pueden ser sustancialmente mejoradas de esa propuesta inicial que hace el Gobierno por las fuerzas políticas. Y nosotros no podemos determinar cómo va a ser, si va a ser una comisión de estudio, una comisión de trabajo, una mesa de trabajo con todas las fuerzas políticas. Lo que sí estamos es agradecidos, si puede decirse, pues de la receptividad con la que las fuerzas políticas han cogido esta agenda, y entendemos que desde la oposición, de una manera constructiva, también se puede y se debe construir cuál tiene que ser la respuesta post-COVID en nuestra comunidad autónoma en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito económico, que son la mayoría de las medidas que vienen contempladas en la agenda, porque en el ámbito de los sanitarios, quienes tienen la potestad es la autoridad sanitaria, y hoy está diciendo aquí cuestiones sobre la mascarilla el vicepresidente segundo o sobre la situación en determinados municipios de la región, y dentro de 3 días podemos estar diciendo otra cosa, porque las cosas que decimos del COVID valen en este momento. Y por eso solo en la parte sanitaria es el Gobierno quien debe hablar. En el resto de cosas, como puede ser las medidas de reactivación económica, van a estar y van a ser decisiones mucho mejor tomadas si tienen el concurso de las fuerzas políticas. Me gustaría conocer el estado de salud de la paciente ingresada en UCI en Badajoz, si sigue grave o cómo continúa. Y también que me confirme si hay un contagio o más de uno en una guardería en Badajoz. Nos informan en Canal Extremadura que puede haber algún contagio en una guardería de Badajoz, si tiene ese dato. Y también que nos comentase un poco el nuevo perfil de los contagiados, que ya no son, como estamos viendo, los mayores, sino que es gente más joven, gente asintomática, un poco cómo ha cambiado ese perfil de la primera oleada de contagios. Y por otro lado, si se han empezado ya a realizar las pruebas a los trabajadores de la asistida de Cáceres. Y por último, si Sanidad tiene la competencia de sancionar a aquella persona que no use obligatoriamente la mascarilla, porque desde la delegación del Gobierno nos dicen que es la autoridad sanitaria la competente que confirme ese dato. Bueno, la paciente que está en UCI, evidentemente, al estar en UCI está grave, pero la evolución de momento está siendo positiva, con lo cual desconozco si hay contagios de guarderías. No, los datos me los han pasado y no. Yo no creo que haya ningún contacto asociado a guardería hoy en Badajoz, pero en cualquier caso saldrán en la nota de prensa que solemos sacar a las 5 de la tarde. He adelantado los datos de Peraleda de la Mata porque me parece que tenemos que declararlo, el brote, tenemos que declarar el brote al Ministerio de Sanidad. Pero en cualquier caso no me parece que haya ningún caso de contagio. ¿Sabe usted que la única relación que tuvimos con la guardería, que no hemos clausurado ninguna, ha sido una desinfección que hicimos en una guardería que estaba en la zona de Pardalera? Me preguntaba por el perfil de los contagios. El perfil de los contagios es una población con una edad inferior a la edad que teníamos. Recuerde que cuando daba las ruedas de prensa en relación con los contagios, la edad media de las personas contagiadas y sobre todo de las personas que eran 62 años aproximadamente, esa edad media ha bajado. No le puedo dar el dato exacto de cuánto ha bajado, pero es cierto que con los brotes de Badajoz la edad media ha caído muchísimo. Y me preguntaba también si Sanidad tiene la competencia para sancionar en el uso de la mascarilla. La respuesta es sí. Sí. Y además, si existiese alguna duda, lo que queremos hacer con el decreto ley que anunciaba la consejera en relación con el régimen sancionador es aquilatarlo todavía más. Aquilatar. Pues esa están la propuesta de resolución hecha por la autoridad que lo haya detectado, se mandan a Salud Pública y Salud Pública definitivamente instruye el expediente sancionador. Esto con el régimen sancionador cambiará.
Lo que queremos hacer es que las fuerzas y cuerpos de seguridad hagan una especie de resolución previa, una especie de preresolución, una resolución muy hecha, y que automáticamente la autoridad sanitaria pueda hacer que la sanción a quien la haya cometido, la infracción a quien la haya cometido y la sanción le lleguen cuanto antes al ciudadano que ha infringido las normas con respecto a salud pública. Una cosa parecida a lo que ocurre con las multas de tráfico. Pregunta a continuación Rubén Caballero, de Televisión Española. Hola, muy buenos días. Vicepresidente y responsable de Sanidad. Sí. Por un lado, primero, muy fácil, aunque habrá luego más. ¿Cuándo entra en vigor todas estas medidas de flexibilización relativas a la mascarilla y demás? Vamos a intentar que la semana que viene esté publicada la resolución, si no es este fin de semana. Pero en cualquier caso, la semana que viene. A principios de la semana que viene. Se entiende que a principios de la semana que viene, sí. Si se puede publicar el fin de semana, se publicaría el fin de semana, pero si no, a principios de la semana que viene. En cualquier caso, la decisión que hemos tomado, la decisión que he tomado y que he comunicado al Consejo de Gobierno, porque esta decisión es una competencia exclusiva, como dice el Decreto Ley 12/2020, es una competencia exclusiva del responsable de Sanidad, será comunicada hoy a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que lo tengan en cuenta de cara a que en estas medidas que flexibilizamos, pues evidentemente lo interpreten como esa flexibilidad, aunque la publicación de la resolución sea un poco más tarde. Si le parece, les hago la pregunta de una en una y así es Vale. quizá más cómodo. Respecto a las piscinas, me ha parecido entender que decía piscinas comunitarias. Sí. ¿También las públicas? También las públicas, sí. Las piscinas comunitarias que tienen una particularidad, y es que ahí hay una interpretación jurídica que no sabemos, que existen discrepancias en la interpretación jurídica. Una piscina comunitaria es privada, pero de uso público, por decirlo de alguna manera. Entonces hay algunas comunidades de vecinos que interpretaban que al ser un espacio privado no le afectaba el uso obligatorio de la mascarilla. Y entonces estaba generando problemas entre vecinos, pues porque unos consideraban que sí se tenía que usar y otros que no se tenían que usar. Creo que con esta redacción queda absolutamente claro que en la zona de solarium, cuando está tomando el sol, y por supuesto en el vaso, la actividad acuática evidentemente es incompatible con la mascarilla, ¿no? Pero en el solarium había que hacer esta matización. En el día de ayer se produjo la reunión Comunidades Autónomas y Gobierno para establecer el plan de respuesta temprana del control de la pandemia. ¿Puede una comunidad autónoma confinar a su población? ¿Hay armamento legal ahora mismo para poder hacerlo? Sí. Los mecanismos excepcionales que establecen la Ley de Salud Pública. En este país hay dos formas de confinar a la población. Dos formas. Una, por parte de la comunidad autónoma, de la autoridad competente, que en este caso sería Consejo de Gobierno, por el Decreto Ley 12/2020, aquí en el ámbito de la comunidad autónoma es un acuerdo de Consejo de Gobierno, se confinaría, pero para la autorización definitiva la tendría que dar la autoridad judicial, es decir, un juez. La otra posibilidad de aislar, que se declarase el estado de alarma parcial en una parte del territorio español o global en todo el territorio español. Esas son las dos formas de confinamiento que hay ahora mismo. Pero a su pregunta la respuesta es sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay sentencias que van en diferentes sentidos. Y entonces, en algún momento tendremos que llegar a una unificación de doctrina. Pues yo creo que el plan de respuesta rápida que aprobamos ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, me parece buena idea que por parte del Ministerio se le envíe a los órganos judiciales para ver si en ese sentido pueden unificar doctrina y que no tengamos problemas para adoptar ese tipo de criterios las comunidades autónomas. ¿Por qué digo esto? Porque es más ágil confinar a la población por parte de la comunidad autónoma que hacerlo esperando que se decrete el estado de alarma. Porque esperando que se decrete el estado de alarma hay que convocar a las Cortes Generales.
y tiene que aprobarlo las Cortes Generales. En cambio, con las medidas excepcionales de salud pública se podría hacer de hoy para mañana. No sé si me he explicado. Perfectamente. Y por último, sabe que una de las cuestiones que está siendo abordada y polémica en otras comunidades autónomas, en especial en aquellas que tienen más problemas, es el asunto de los rastreadores. Sí. ¿Tenemos nosotros suficiente número de rastreadores ahora mismo en nuestra situación y en un hipotético agravamiento? Pues mire, si tenía alguna duda, este fin de semana pasado, Badajoz y el resto de la comunidad autónoma y sus direcciones de salud que han puesto personal para apoyar a Badajoz, nos ha dado una muestra excelente de que tenemos suficientes rastreadores en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. 500 PCR diarias se han hecho en el último fin de semana, con seguimiento de contacto. Por eso no me cansaré de agradecerle al personal de salud pública y al personal de atención primaria de salud, no me cansaré de agradecerle que lo estén haciendo como lo están haciendo. Y a los gobiernos que me han precedido, desde la época de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por haber montado una atención primaria de salud incorporando a la salud pública desde el primer momento, le estaré eternamente agradecido. Porque ese era el modelo que necesitábamos en atención primaria de salud y a las pruebas me remito. ¿Alguna pregunta más? Sí, la agencia EFE. Sí, buenos días para el vicepresidente. Le quería preguntar si esa modificación del régimen sancionador sobre el tema de las mascarillas y demás, si lleva aparejado un endurecimiento de las multas o de las sanciones. No. No, ya está contestado. ¿No tiene por qué? No tienen por qué. No. ¿Eso qué significa? No, mire, vamos a ver. Yo le pongo un ejemplo. En el uso de las mascarillas, si nos atenemos al régimen sancionador del Real Decreto de nueva normalidad, la multa por no llevar la mascarilla son 100 euros. Ahora, si yo en la resolución mía invoco al régimen sancionador de la Ley de Salud Pública, pueden ser hasta 6.000 euros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es hacer las cosas razonables desde el punto de vista del régimen sancionador. Eso no significa un endurecimiento de las medidas. Significa que las leyes de salud pública estaban pensadas para confinar, estaban pensadas para adoptar medidas excepcionales en materias que tienen que ver con la salud colectiva, cierto, pero aislando casos individuales. O para la seguridad alimentaria, cuando se produce un brote alimentario en un determinado establecimiento. Pero no estaban pensadas para una época de pandemia como la que tenemos ahora mismo. Y, por lo tanto, se trata más de tipificar las faltas que se pueden provocar en el tema de aforos, en el tema de aglomeraciones, en el tema de incumplimiento por parte de los lugares de ocio de utilización de las pistas de baile, en el uso de la mascarilla, que eso no estaba tan tipificado ni estaba tan tasado en el régimen sancionador de la Ley de Salud Pública. Y luego dos cosas muy concretas sobre el brote que se va a declarar en Peraleda de la Mata. Una, si me puede decir el número de contactos asociados a esos 15 positivos. No, estamos estudiando. Y la segunda es si esa persona que ha venido de Francia, si esos 15 positivos se han producido en algún encuentro familiar o... No sé si puede aclarar. No puedo darle ese detalle. El detalle segundo no se lo puedo dar seguro. Los casos que se declaran hoy son casos que fueron contactos ayer. Con lo cual, esto lo que significa es que el sistema está funcionando. Y luego otra enseñanza de esto, ya si me permite con la pregunta que me ha hecho. Otra enseñanza de esto. Esto es lo que nos espera para el verano, Esto es lo que nos espera para el verano, porque tenemos un nuevo miembro en esta sociedad que se llama coronavirus. Y como las cosas no nos las tomemos en serio, y como no hagamos caso a las recomendaciones que a veces de forma dolorosa tenemos que adoptar las autoridades sanitarias, el riesgo de contagio nos puede hacer retroceder. Entonces yo pediría, por favor, que la gente se tome muy en serio esto,
Que es verdad que ahora mismo el perfil de las personas es de menos gravedad y hay menos ingresados, sí, pero hay una persona en UCI, ¿eh? Hay una persona en UCI. Por lo tanto, en Extremadura no estamos mal, y yo le agradezco mucho a la sociedad extremeña cómo se está comportando en este tema. Pero eso no me debe llevar a que no llame la atención en cada una de mis comparecencias de prensa que sigamos, por favor, las recomendaciones. Por favor, que no lo hacemos por gusto, que no lo hacemos por gusto. Por lo visto, las residencias de mayores privadas en la región han prohibido ya todas las visitas de familiares. En las públicas, algunas se ha hecho ya esa prohibición. ¿Se va a hacer en el resto o solamente en esta? No. Mire, con el plan que aprobamos ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, solo se prohíben las visitas cuando se tiene la sospecha de que tengan un caso. Por lo tanto, nosotros nos vamos a tener a eso. Ahora, respetamos la libertad de las empresas que quieran hacer lo que quieran hacer. A nosotros nos lo comunicaron hace un par de días y nosotros pues, lo que hemos hecho ha sido respetar la decisión que tienen las empresas privadas de limitar las visitas y no arriesgarse. Nosotros, hasta ahora, la recomendación ha sido para aquellas que están en el área de salud de Badajoz, porque tienen residentes de Badajoz y tenemos 8 brotes en Badajoz, por lo tanto teníamos que hacerlo. Y en segundo lugar, que ya lo levantaremos la semana que viene, supongo, porque los fines de semana no hay visitas, lo levantaremos la semana que viene, es en la asistida de Cáceres, en el Cuartillo, que había una paciente, me parece que era una paciente, no un paciente, sino una paciente, que había dado una PCR positiva, pero que luego en el estudio serológico se confirmó que era una infección pasada y, por lo tanto, el grado de contagiosidad es bajo y no se puede declarar que haya habido un caso positivo en esa residencia, afortunadamente. Afortunadamente. Con lo cual retomaremos las visitas a partir de la semana que viene. Pero viene muy tasado, viene muy tasado en el documento que aprobamos ayer en el Consejo Interterritorial, cosa que agradezco mucho, porque si no, cada una de las comunidades autónomas y cada uno de los responsables sanitarios podríamos actuar de una manera distinta. Le traslado, vicepresidente, 2 preguntas que me hace llegar el diario Hoy, concretamente Celestino Vinagre. Me dice que el alcalde de La Fuente habla hoy de 4 positivos más otro de ayer, pero que le ha entendido a usted hablar de menos positivos. ¿Qué le puede decir sobre esto? Es que me he callado uno de los santos de Maimona. Pues en la segunda pregunta dice, ¿los santos de Maimona? Sí, que está relacionado con ese... El asunto de Maimona, su alcalde comunica esta mañana 2 positivos y que nos puede informar sobre está relacionado con el agrupamiento familiar de Fuente del Maestre. No obstante, no quiero equivocarme en el número de casos. Me parece más importante que estamos siguiendo un agrupamiento familiar en Fuente del Maestre, que es lo que tenemos que hacer, y a las 5 de la tarde tendrán los datos exactos de lo que ha ocurrido allí, porque a lo largo de la mañana se van confirmando y se van declarando los casos que verdaderamente son. Pero es verdad que hay un caso que no he dicho, pido disculpas, de los santos de Maimona, que está relacionado con este agrupamiento familiar. Pues nada más, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos.